Muy buenos días para todos mis hermanos en este día domingo 22 de agosto del año 2021. Toda la gloria se la damos a Dios. Yo saludo a la iglesia del Señor Jesucristo en este día, a la iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, mis hermanos que están en Piedecuesta, mis hermanos que están en todo nuestro país y para todos mis hermanos que están en otros países y escuchan la palabra del Señor, para todos ustedes un saludo muy cordial y lleno de la más grande bendición de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero pedirle que por favor abramos hoy la palabra del Señor. Tome por favor Filipenses capítulo 2, que es la palabra que estamos estudiando. Y vamos a leer, por favor, los versículos 25 al 30. Y voy a leer para todos ustedes, mis hermanos, donde quiera que se encuentre, por favor, tome la bendita palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tenerle en estima a los que son como él, porque la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Alabado el nombre del Señor. Pedimos al Señor Jesucristo, a su gracia y al Espíritu Santo de Dios, que nos enseñe y que nos guíe en este día, mis hermanos, para poder comprender con todos los santos la bendita palabra del Señor. Para usted que está siguiendo conmigo, mi hermano, este estudio, hoy estamos en la lección número 15. El título del sermón para hoy, o de la predicación, es Los compañeros de Pablo en la verdad del servicio. Y hemos venido en un consecutivo donde la epístola nos enseña quiénes fueron los verdaderos compañeros del apóstol Pablo. Supremamente muy pocos, pero muy pocos. Estamos resaltando a Timoteo, que lo vimos en la predicación pasada, y hoy a Epafrodito, porque lo resalta aquí la escritura que estamos leyendo. Este pasaje es una mirada conmovedora al amor y a la unidad entre creyentes. Todos los participantes demuestran un afecto abnegado entre todos, sin egoísmo en lo absoluto. Creo que un diseño y un referente para nosotros, la iglesia actual, es la iglesia filipense. Esa manera de apreciarse y esa manera de amarse todos y esa manera de servirse. El versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Pablo envió a Timoteo y luego iría él mismo, pero consideró necesario enviar a este hombre, a este hermano, un nativo de Filipos, de quien poco se conoce, salvo lo que nos está diciendo aquí la epístola. Él tenía un nombre griego bastante común de esa época, que se derivaba de la palabra cuyo significado era favorito de Afrodita, la diosa griega del amor. Él fue enviado a Pablo con dádivas, según capítulo 4, versículos 18, que le enviaron los hermanos, y debía quedarse a servir como pudiera a Pablo. Él tenía una comisión de los hermanos. A Epafrodito lo envió toda la congregación para que él pudiera ser un servidor del apóstol Pablo mientras que él estaba allí en la prisión. Y le enviaron un donativo. Todos los hermanos se esforzaron por ayudarle, un apoyo económico al apóstol Pablo. Y el apóstol en este versículo está hablando de Epafrodito como el mensajero de la iglesia filipense.
Y esta palabra mensajero, este calificativo, se deriva de la misma palabra que se traduce apóstol. Aunque no fue apóstol del Señor Jesucristo, no está contado dentro de los apóstoles, él ejercía como apóstol de la iglesia en Filipos y fue enviado a Pablo con su regalo monetario, que fue una expresión de amor de la iglesia para el apóstol Pablo. Epafrodito tenía un ministerio muy reconocido allá en la iglesia en Filipos. Era como un apóstol para la iglesia. Ejercía, enseñaba, y por eso los hermanos creyeron que él era la persona más idónea y más adecuada para enviarla al apóstol. El hecho de que Pablo lo enviara de regreso a la iglesia con esta carta requería una explicación para que ellos no pensaran que Epafrodito no había servido bien a Pablo. El apóstol se está preocupando por enviar una explicación a la iglesia de por qué sí enviaron a Epafrodito, para que tuviera un servicio a Pablo, por qué se regresó. Versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Este término se angustió y había enfermado, en el término griego, describe un estado caótico y confuso que viene como resultado de un tiempo de turbulencia. Epafrodito estaba más preocupado por el desasosiego de los filipenses respecto a él que por su propia situación de su salud y de su enfermedad. Los hermanos se angustiaron, los hermanos tuvieron grande dolor por la enfermedad de Epafrodito. Pero mira cómo es la expresión de este siervo de Dios. Más angustia sentía él por cómo se sentían sus hermanos allá en Filipos que por su propio estado de salud. Versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Quizá Epafrodito tenía una enfermedad grave al llegar a Roma, pero ahora se había recuperado lo suficiente para regresar a su ciudad natal y ocuparse en el ministerio que la iglesia lo necesitaba mucho más que el apóstol Pablo. Epafrodito regresa y el apóstol Pablo es consciente que es mucho más servicial y mucho más necesario Epafrodito allá en la iglesia que estando con él. Podemos darnos cuenta quién es un servidor de Dios como el apóstol Pablo. No existe egoísmo, no existe la intención de acaparar nada. No quiere llenarse de personas cuando él se da cuenta que no es necesario. Y se da cuenta que mucho más servicio puede ejercer Epafrodito en la iglesia con los hermanos que estando con él. Esto nos deja ver el pensamiento ministerial, esto nos deja ver el pensamiento de la iglesia verdadera. El pensamiento de la iglesia verdadera se llama servicio, servir a la obra del Señor y podernos servir los unos con los otros. Usted, mi hermano, siéntase más a gusto y más alegre cuando usted puede ser un servidor para otros y no esté esperando gente que le sirva. Me he dado cuenta en el ministerio que hay personas que reclaman atención, que hay personas que reclaman dedicación, que reclaman que todos tienen que dedicarse a ellos. Eso es una expresión de egoísmo supremamente fuerte en las personas que no entienden todavía el Evangelio de Cristo. No importa que tengan muchos años en una iglesia. El llamado de nosotros es a ser como estos hombres, servidores de Dios. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. La traducción más precisa para tristeza es desazón, intranquilidad o ansiedad. Pablo sentía una gran carga por los miembros de la iglesia y aquí expresó su preocupación por la angustia que los filipenses sentían acerca de Epafrodito. Lo que nosotros podemos darnos cuenta aquí en la iglesia, mis hermanos, es una preocupación de todos por todos. Pablo sentía preocupación por Epafrodito, Epafrodito la sentía por Pablo, Epafrodito sentía la angustia por la iglesia sentía la angustia por Epafrodito. Todos se estimaban y todos se amaban en común los unos con los otros, porque esa es la actitud
de un servidor de Dios. Por esto el apóstol Pablo realza la vida de este siervo llamado Epafrodito y nos habla de él. Aunque es muy poco lo que dice la epístola, en esas pocas palabras se habla de un ministerio muy grande y se habla de una forma de servir y se habla de una persona y se deja ver quién era este servidor de Dios. Por eso el apóstol Pablo lo asume y dice de él como un verdadero compañero en el ministerio. Estas son las personas que necesitamos hoy día, mi hermano, para la iglesia. Permita a Dios que usted sea uno de ellos y que todos podamos ser servidores los unos con los otros en la obra del Señor. Por favor, mis hermanos, oremos. Padre Dios, te doy la gloria, la honra y la alabanza porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por esos siervos que has provisto, Señor, en la obra del Señor, y permite que ahora esos mismos siervos se revelen para la iglesia actual. Mis hermanos que están escuchando esta palabra pueden ser de esos llamados en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Reciban un abrazo de este su servidor y amigo. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.